Ahora vamos a ver el método de integración por partes. Antes de empezar vamos a ver de qué regla de derivación sale. Ya habíamos hablado que todas las reglas de integración provienen de reglas de derivación. Nosotros sabemos que si tenemos dos funciones f de x y g de x, sabemos que la derivada del producto de estas, de f de g de x, del producto de estas es la primera por la derivada de la segunda más la derivada de la primera por la segunda. Esta es la regla de la multiplicación. Esta es la regla de la derivación de multiplicación. ¿Sí? Entonces, vamos a llamar, ¿qué pasa si integramos esta expresión? ¿Qué pasa si integramos todo respecto de x? Vamos a integrar todo respecto de x. Vamos a integrar la función completa. Y voy a cambiar el orden de la derivada con esto, pero es lo mismo. En una multiplicación el orden de los factores no altera. Y vamos a recordar que a esto le llamábamos d de g y a esto le llamábamos d de f, ¿sí? Recordamos eso, que si teníamos un diferencial, cómo se relacionaba un diferencial de x con un diferencial de g, se relacionaban a través de su derivada. De igual manera, un diferencial de f se relaciona con un diferencial de x a través de su derivada. Entonces esto realmente lo podemos poner así. ¿Sí? Pero por otro lado, tenemos que la derivada de una integral es igual a la función original, o la integral de una derivada. Esa es la función original. Eso lo habíamos mencionado varias veces, que eran operaciones inversas. Si yo derivo y luego integro, llego a la función original. Entonces aquí es la integral del producto de ambas, tenemos el producto de ambas funciones. Aquí ya la integral, la derivada del integral se cancelan una con otra y nos queda el producto de las funciones. Ahora, para utilizar una técnica de mnemotecnia, en vez de llamarles u y f, vamos a cambiarlas por u y v. ¿Sí? Entonces vamos a tener que, en vez de poner f, voy a llamarle a f, le voy a llamar a u, y a g le voy a llamar v, y tenemos que aquí va a ser u por la derivada de v, diferencial de v, y aquí va a ser v por el diferencial de u. ¿Sí? Entonces, si yo paso restando de este lado, tengo que v menos la integral de v de du es igual a la integral de u de dv. Y esta es la regla de integración por partes. Pero esta forma, bueno, está un poco rara. Voy a decir ahorita cómo es la... Vamos a ponerla de una forma un poco más familiar y vamos a dar hasta una regla para memorizarla, que me contó un compañero maestro también del TEC, que lo podemos pensar como un día vi una vaca vestida de uniforme. Entonces esta regla se le llama integración por partes. ¿Sí? Hay que tener aquí a la mano las primitivas
de las funciones v y las funciones u, ¿sí? Hay que tener a mano las primitivas porque en general vamos a tener las derivadas, y nosotros las vamos a transformar estas a integrales, ¿sí? Normalmente una integral que es difícil de hacer, la vamos a estar cambiando por dos integral, como dos funciones, dos partes que debe ser fáciles de calcular. A lo mejor esta integral es difícil de ver cuánto vale, pero vamos a intentarla cambiar por una que sea más sencilla. Sí, entonces hay que tener a la mano. Ahorita vamos a hacer un ejemplo de esto. Sí, entonces esta regla de mnemotecnia la podemos usar. Un día vi una vaca vestida de uniforme. Hay que tener en cuenta que aquí aparece un signo menos. Si entendemos de dónde proviene, de la regla del producto, sabemos que tenemos que mandar un término al otro lado y nos queda negativo por restar para despejar esta parte. Entonces vamos a ver un ejemplo de esto. Normalmente, por la estructura que tiene, aquí vamos a tener un integral que a lo mejor es difícil de ver. Aquí debemos tener la derivada de v. Aquí está implícita la derivada de v. Y vamos a cambiarla por la primitiva de v multiplicado por u. Y vamos a restarle v por la derivada de u. Entonces aquí vamos a tener la derivada. En este caso, u se va a cambiar por una derivada de u. Y v se va a cambiar por la integral o por la primitiva. Sí, en ese caso entonces para que sea fácil, para hacernos la vida fácil, esta debe ser fácil de integrar. Puesto que tenemos que encontrar su primitiva. Si no pudiéramos encontrar la primitiva de d de v, pues va a ser un rollo. Entonces tiene que ser fácil de integrar. Y cuando aquí va a aparecer v y la derivada de u. La derivada de u debe ser algo más sencillo para que este término sea más sencillo de integrar que este. Si este término es complejo, pues entonces ¿a qué ganamos? Entonces normalmente este término es complejo y lo vamos a cambiar por unos términos más sencillos. Estos deben ser más sencillos que el original. Entonces aquí la derivada de u en general debe ser sencilla, debe ser más sencilla. Debe ser algo más sencillo al derivar, ¿sí? Para que aquí nos quede algo más sencillo. Si no pasamos de algo complejo a algo más complejo, pues nunca vamos a acabar. Entonces hay que acordarnos así: un día vi una vaca vestida de uniforme. Entonces vamos a hacer un pequeño ejemplo donde aplican esas. Sí, estas normalmente las hacemos cuando no podemos integrar por cambio de variable. Entonces le vamos a ir buscando. No hay una forma de saber con qué método se van a hacer. Entonces hay que andar probando. Es más difícil integrar, hay que andar probando. Hay unas funciones que incluso son imposibles de integrar. Luego vamos a hablar de esas. ¿Sí? Fíjense, vamos a ver esta función. Esta función, fíjense, consta de dos pedazos. Una que la puedo integrar. Bueno, de hecho ambas las puedo integrar, ¿sí? Cuando las integro, esta me da x cuadrada sobre 2, esta me da x. Esto es íntegro. Y vamos a ver qué pasa cuando derivamos. Esta me da x y esta me da 1, ¿sí? Entonces, ¿qué función de estas vamos a aplicar la regla? ¿Qué función debe ser? ¿Quién va a ser u y quién va a ser d de v? Una de ellas debe ser más sencilla cuando la derive. De estas dos, ¿cuál es la más sencilla cuál es la que queda más sencilla al derivar? Si derivo e a la x queda casi igual, y si derivo x me queda más sencillo. Entonces esta va a ser candidato para ser u, ¿sí? Esta va a ser candidato para ser u, y entonces el resto va a ser d de v.
Entonces vamos a escribirlo así. Entonces vamos a poner x, vamos a ponerlos ya acomodando en este orden. Entonces le vamos a llamar a d de v. D de v va a ser e a la x d de x, y le vamos a llamar u. ¿Sí? Entonces, ¿quién es v? Para encontrar v, pues hay que integrar la derivada, hay que integrar d de v, la derivada de la integral nos debe quedar v, y aquí vamos a integrar del otro lado e a la x d de x. Entonces en este caso, esta sabemos que es e a la x, entonces v es e a la x, y entonces vamos a aplicar ahora sí, ya sabemos quién es u, es x, quién es v, e a la x. También vamos a encontrar el diferencial de v. Diferencial de v es la derivada de u, pero la diferencial de u es la derivada de u, en este caso es 1 por derivada de x. Entonces ya tenemos todo. Entonces tenemos u de v y d de u. Entonces vamos a aplicar la regla. Vamos a poner aquí x, que es u. Vamos a poner v, que sea la x. Luego vamos a restar la integral de quién. Vamos a poner v, que es e a la x, y vamos a poner d de u. D de u es 1 por d de x. Si se fijan, esta ya es más fácil de integrar. Esta es lo mismo que e a la x d de x, y esta sabemos cuál es la integral. La integral de esta es la misma, entonces nos va a quedar e a la x menos e a la x. Entonces esta va a ser la respuesta. ¿Sí? ¿Quieren que hagamos otro ejemplo? Pues vamos a hacer otro ejemplo. Entonces a lo mejor quité esta hoja muy rápido. ¿Sí? Entonces, bueno, ahí lo buscan, lo regresan en el video. Entonces, vamos a hacer otro ejemplo. Voy a, por ejemplo, poner la integral de x coseno de 2. Bueno, vamos a ponerlo uno más sencillo para que no nos friquemos tanto. Entonces, nuevamente tenemos que identificar. Voy a poner acá la fórmula de integración por partes. Una vaca, un día vi una vaca vestida de uniforme. Entonces vamos a identificar quién va a ser u y quién va a ser x. Hay que recordar que cuando vamos a ver las derivadas de estas, las integrales y las derivadas, ambas se pueden de integrar, ambas deben ser fáciles de... Una debe ser fácil de integrar y una debe ser que cuando la derivo va a ser muy fácil. Entonces, a ver, vamos a ponerlo aquí. Esta d de v debe ser fácil de integrar y esta se simplifica al derivar. Entonces vamos a ver de estas quiénes se puede integrar y quién se simplifica al derivar. Entonces al integrar x nos queda x cuadrado sobre 2, ya lo habíamos mencionado. Al integrar coseno de x nos da seno de x. ¿Sí? Al derivar x nos da 1 y al derivar coseno de x nos queda menos seno de x. Entonces, ¿quién quedó más sencillo al derivar? ¿X o coseno de x? Pues fíjense que x queda más sencillo al derivar. De hecho, aquí queda prácticamente igual. Queda casi igual. Si yo derivo coseno de x, queda casi lo mismo. Paso un coseno a un seno, es igual de complejo más o menos. Pero el x cuando lo derivo sí me queda más sencillo. Tenía un x, se hace ahora 1, una constante, es más sencillo eso. Ambos los puedo integrar, entonces por eso no hay problema, pero sí quien queda más sencillo al derivar, x. Entonces este va a ser nuestro u, este va a ser el u, este va a ser u y este va a ser d de v. ¿Sí? Entonces vamos a poner acá d de v es coseno de x, d de x, y u va a ser x. Ahora vamos a encontrar cuánto vale d de u. D de u va a estar relacionada con la derivada 1 por d de x. ¿Y quién va a ser v?
hay que integrar para encontrar v. Coseno de x de dx. Entonces aquí hay que encontrar la primitiva para ver quién es v. Entonces la integral de coseno de x es seno de x. Y bueno, ya lo hemos puesto incluso acá, ¿no? Entonces, entonces ya sabemos quién es v, quién es d de u y todo lo demás. Entonces vamos a sustituirlo en la fórmula. Entonces vamos a poner u, que es x, vamos a poner v, que es seno de x. Luego vamos a restar v, que es seno de x, y vamos a multiplicar por la derivada, el diferencial de u. El diferencial de u nos dio igual d de x, ¿sí? Entonces, está amontonando un poco. Bueno, aquí nos queda lo mismo. Nosotros ya sabemos que la integral de seno de x es menos coseno de x. Y bueno, finalmente nos queda seno de x más coseno de x. Entonces esta va a ser la respuesta, ¿sí? Entonces si yo derivo esta, debo obtener x coseno de x, ¿sí? ¿Quieren hacer otro? Bueno, vamos a hacer uno un poquito más complicado. Luego se puede complicar porque hay que utilizar a lo mejor las dos técnicas de cambio de variable y la regla de la integración por partes. Vamos a hacer otro ejemplo. Vamos a poner integral, vamos a poner x seno de 2x. ¿Sí? Entonces nuevamente vamos a ver quién va a ser u y quién va a ser x. Ya como que olemos de haberlo hecho. Aquí al integral, ¿quién nos queda? Entonces hay que ver quién nos queda al integrar seno de x. Entonces aquí hay que recordar cómo se hace esto. Vamos a dejarlo un poquito. Antes de elegir quién es, vamos aquí a vamos a ver la derivada. Aquí también nos queda 1 si derivamos, y cuando derivo coseno de 2x me queda 2 por coseno de 2x, ¿sí? Aquí es la derivada de u por la derivada del seno de u, que es coseno de u. Entonces, ¿quién nos quedó más sencilla al derivar? Al derivar nos quedó más sencilla el x. Entonces esta va a ser el candidato va a ser nuestro candidato a u. Entonces x va a ser u, d de u es 1 por d de x, es decir, de la misma manera. Pero ¿quién es d de v? Entonces este va a ser d de v y este fue u. ¿Quién es d de v? d de v es seno de 2x. Para obtener v hay que integrar. ¿Y esta cómo se integra? Entonces hay que hacer cambio de variable. Aquí yo sé que vamos a llamarle w. W es 2x. El d de w es 2d de x. Entonces vamos a cambiar este d de x. Aquí tenemos la integral del seno de w. Para quitar este x lo vamos a poner en términos del w. Entre 2 va a ser dx. Dx es w entre 2. Vamos a luego poner d de w entre 2. ¿Sí? Y bueno, este ya es fácil de integrar. Cuando integramos nos queda menos coseno de w, que es menos coseno de 2x. Entonces, ahora sí, ya sabemos quién es quién. Este era v. Este que queda aquí es v. Entonces ya tenemos todo. Tenemos u, tenemos d de v y d de u. Entonces vamos a cambiarlo utilizando la vaca. Un día había una vaca vestida de uniforme. Entonces vamos a sustituir. Voy a poner u era x. Luego la v nos dio que es menos coseno de 2x. Luego vamos a poner menos la integral de v, que era menos coseno de 2x,
por el d de u nos había quedado que era d de x simplemente. Entonces vamos a hacer aquí, vamos a acomodar los signos, nos queda menos coseno de 2, menos x coseno de 2x, este con este menos con menos nos da más coseno de 2x de dx, y esta se integra de una manera muy parecida. Ustedes la hacen con calma, yo simplemente les digo que es seno de 2x sobre 2. Utilizan aquí el cambio de variable como lo hemos visto en otros videos, ya para no hacerla más de emoción, y esta sería la respuesta, ¿sí? Vamos a hacer ahora una que tenga un poco más de complejidad. Vamos a integrar x cuadrada, otro ejemplo. Vamos a integrar a x cuadrada e a la x, por ejemplo, ¿sí? Entonces aquí como le vamos a hacer, vamos a derivar estas, a ver quién es u y quién es d de v. Entonces nos queda aquí 2x, aquí nos queda lx, obviamente este es más sencilla, entonces este va a ser u y este va a ser d de v. Entonces u es x cuadrada, d de u es 2x, d de x. Se relacionan con la derivada. D de v es a la x d de x, y v pues va a ser la integral de lo anterior, ¿sí? Entonces, ¿quién va a ser? Entonces aquí la integral de a la x d de x es a la x, ¿sí? Entonces aquí hay que entonces es curioso, ¿no? Aquí sí tengo que integrar, aquí tengo derivar. Entonces, bueno, entonces vamos a aplicar la vaca vestida de uniforme. Vamos a ponerla la vaca era a la x menos, luego ponemos vestida, a la x es la vestida, y d de u es 2x de x. Si se fijan, aquí tenemos un x cuadrada de lx, y ahora hay que integrar esta integral. Si se fijan, es un poco más sencilla porque ya no tiene x cuadrada, ya tiene un 2x, entonces hay que volver a integrar esta, aunque esta ya es un poco más sencilla. Entonces esta la vamos a poner acá abajo, vamos a continuar integrando, entonces hay que hacerlo por partes. De hecho, bueno, aquí este 2 lo puedo sacar multiplicando, y vamos a ver quién podría ser u. Entonces hay que derivar los que están adentro. Nos queda aquí 1, nos queda el x. Entonces, ¿quién es más sencillo? El más sencillo es u, es entonces este va a ser u, y este va a ser d de x. Entonces vamos a acomodarlo así, vamos a poner 2x a la x d de x. Entonces este va a ser el u, y este va a ser el d de v. Entonces vamos a poner u es x. Entonces ya cuando derivo obtengo el d de u, queda 1 por d de x, que es d de x. ¿Y quién es d de v? D de v es a la x d de x. Entonces, ¿quién es v? V hay que integrar, esta ya la hemos hecho muchas veces, es a la x. Entonces ahora sí vamos a sustituir en esta también el vestido de uniforme. Entonces este 2 nos queda aquí multiplicando todo. Vamos a poner una, luego la vaca, luego vamos a restar la integral de vestida de uniforme. De uniforme sería el d de x, ¿sí? Y esta nos queda 2 por x a la x, y esta ya la sabemos cómo es. Entonces este término que está aquí es todo esto, entonces hay que sustituirlo acá en la parte de arriba. Hay que sustituirlo en la parte de arriba. Esto que está aquí es esto que encontramos. Entonces vamos a poner mejor. Vamos a poner x cuadrada de la x menos 2 por x a la x menos a la x, ¿sí? Menos x
e a la x cuadrada e a la x menos toda esta integral que fue lo de acá abajo. Entonces vamos a aplicar aquí, expandir un poco esto, menos 2x e a la x, menos con menos es más, ¿sí? Y entonces esta va a ser la integral. Si yo derivo esto, me va a quedar lo de acá. Qué relajo, ¿no? Pero bueno, así es. Entonces esta es la única forma de integrar estas cosas cuando están complicadas. Bueno, entonces yo creo que esto es suficiente para la integración por partes. Entonces nos vemos después.